bien, no, no. Estamos ya miércoles de la última semana de clase. El viernes es el segundo control, lunes es el segundo empleo. Es decir, que ya prácticamente estamos ya terminando. Voy a hacer algunos ejemplos y algún ejemplo más en la hora de CP, pero ya nada nuevo. Ya todo lo que se va a evaluar se ha visto. Em, Iba a hacerlo ayer, pero estaba haciendo otras cosas. Explicar. Em, Envié la nota de el primer control y he calificado buena parte de la prueba. Bien, hasta ahora. Posiblemente hoy en la noche ya esté listo eso, a los que preguntan. Pero además de eso, eh, enviaré algunos 5 ejercicios o algo para que hagan de aquí al lunes, que vayan practicando y los entreguen. Em, a ver, nos habíamos quedado aquí, tengo que recurrir a la clase anterior, estudiando esta situación. Ejemplo, ahí teníamos un problema resolver una ecuación de Laplace, una media Dirichlet. em, pero las condiciones de borde son diferentes a las que habíamos estudiado antes. Ahora tenemos estos tres laterales, el izquierdo, el superior y el inferior, con condiciones homogéneas, pero el derecho, en el derecho la función, que en este caso no indicamos si era una temperatura o un potencial, simplemente planteamos el problema así. Ahí sí tenemos una función no constante y la condición es no homogénea. Eh, Para pares de la forma 2y, valores de x igual a 2, estamos aquí en este extremo. Eh, el valor de u es una función f de y que está dada de esta manera: y entre 0 y 1 y 2 menos y entre 1 y 2. Da una forma triangular. Bien, hemos procedido de la forma usual, variable. Hemos visto que en el caso que habíamos visto antes, empezábamos a trabajar con la primera ecuación. En este caso empezamos a trabajar con la de G. Ya verificamos que K no puede ser cero. Ya verificamos que cuando K es menor que cero, pues también tenemos la solución trivial. No la tomamos negativa.
Entonces, desde luego, vamos a tomar K positiva. Vamos a copiar algunas cosas acá. Bueno, vamos a copiar mejor todo lo que va hasta ahora y lo pegamos en la clase. No sé, no me gusta un problema por esto, porque no tiene que volver a ver aquello. Pierde un poco la continuidad. Entonces, si decimos que K es mayor que cero, es decir, que K es alfa cuadrado para un alfa real distinto de cero, vamos a resolver esta ecuación en lugar de la ecuación donde aparece f, que es lo que hacemos siempre cuando tenemos las condiciones de borde homogéneas en todos los laterales, salvo en el superior. Tenemos g cuadrado de y, g cuadrado, no, perdón, g segundo de y, más alfa cuadrado por g de y igual a cero. Y L es este operador diferencial. Entonces, esta ecuación es L de G igual a cero. Polinomio característico de L, lambda cuadrado más alfa cuadrado, que tiene raíces y alfa y menos y alfa. Y por tanto, esta ecuación tiene las soluciones fundamentales de seno de alfa y seno de alfa y. Vamos trabajando con la que, que depende exclusivamente de y. ¿Sí? Bien, significa que tenemos la solución general A por coseno de alfa y más B por seno de alfa y. Y fíjense, tenemos un par de condiciones sobre que vienen de la condición, eh, de condiciones de frontera. ¿Qué son estas? Tenemos el valor de g en los extremos del intervalo 0,3.
Como es usual, utilizaremos estos valores para determinar A y B. Este valor de 0. El 0 es A por el coseno de 0, más B por el seno de 0. Esto es igual a A. Sabemos que esto es 0, entonces A es 0. ¿Sí? Debido que A es 0, ¿sí? Vamos a escribir G de Y igual a B alfa Y. Y sabemos que G en 3 es 0 también. Tenemos B por el 0 de 3 alfa y esto es 0. Dado que A es 0, si B fuera 0, tendríamos que G sería idénticamente 0. Y por tanto U sería idénticamente 0. No sería una solución trivial. Así que suponemos que B no es 0. Si B no es 0, no sabemos que no es 0, porque en el borde claramente la función 1 es 0. Y otra función que lo podemos tomar entonces que B es diferente de 0. Y así, seno de 3 alfa es 0. ¿De dónde? El argumento de 0 tiene que ser necesariamente un múltiplo entero de pi. Y despejando tenemos que alfa tiene pi tercios. Y bueno, aquí estas dos igualdades vienen algún número entero. Podemos tomar positivo. Ahora que hayamos esto. ¿Sí? Em, Esto nos va desde luego. Para cada entero positivo n, una función g sub n, que resuelve la ecuación diferencial ordinaria. Teníamos acá donde aparecía g. Es decir, el segundo de y más k por g de y igual a 0. Pues b sub n por el seno g sub n, en b sub n, perdón, por el seno de alfa por y. Y alfa es n pi tercio. Entonces, b sub n por el seno de n pi y. Y esta es la función g sub n. Bien. Ahora, luego para cada n, tenemos una edo lineal de segundo orden donde aparece. ¿Por qué para cada n? Por este k que tenemos aquí. Este k, como recordaremos,
es alfa cuadrado. Y alfa, que hemos determinado, que es n pi tercio. Esto de hecho valdría la pena cerrarlo acá en cuadrado, porque esto es importante. En alfa, eso realmente es un dato importante. Entonces, en lugar de k, tenemos n cuadrado y cuadrado 9. De nuevo, si analizamos esta ecuación, tenemos que esta ecuación es L de f a 0, L es el operador diferencial de cuadrado, menos n cuadrado, pi cuadrado, 9, de identidad. Tiene polinomio característico. Lambda cuadrado menos n pi tercios al cuadrado, el cual tiene raíces n pi tercios y menos n pi tercios, de donde tenemos las soluciones fundamentales. Y el n pi tercios por x acá. Y e a la menos n pi x. Entonces, tenemos la solución general para cada n. F sub n de x pueden ver que todos estos cálculos son rutina, prácticamente. Pero, digamos, la situación que teníamos al principio, que no era dramáticamente distinta a la que ya habíamos manejado, pues sí era ligeramente diferente. Y como que X y Y estaban intercambiando roles. Entonces hay que ver las cosas detalladamente a ver qué nos ocurre. Bien, ¿qué sabemos sobre esta función F? ¿Qué nos dicen las condiciones iniciales? Aquí estábamos. De la función F, lo único que sabemos es que F de 0 es 0. Así que F sub n de 0 es 0 por condiciones iniciales es 0 es igual a lo siguiente, igual a por igual a 0 más b por igual a 0. En ambos casos a la 0 es 1. Entonces esto es a más b. Lo que quiere decir que a es igual a menos b. Lo que quiere decir entonces, bueno, vamos a escribirlo de esta forma. Lo que quiere decir que b es igual a menos a. Y esto es lo mejor que podemos hacer acá.
No podemos hacer un mayor esfuerzo por determinar A y B. F sub n de x igual a por E a la n pi x tercios menos A por E a la n pi x tercios. Sale la pues, A por E a la n pi x tercios menos E a la, este es menos n, E a la menos n pi x tercios. Voy a poner el signo aquí. Eh, Podríamos poner otro nombre para las constantes A y B para que no se confundan con arriba. Pero poder podemos, pero realmente no es necesario porque uno eh, está trabajando en dos partes distintas del problema. No. El asunto es que hay que tener algo de cuidado. Como variables provisionales, parámetros provisionales, simplemente funcionan en cada parte del ejercicio ya. Este fn, entonces, es A por, fíjense, si aquí en vez de n pi x tercio yo escribiera mu, tendría ya la mu menos a la menos mu. Esto es el doble del seno hiperbólico de mu. Es decir, esto es 2a por el seno hiperbólico de n pi x tercio. Entonces, tenemos para cada n, como hemos hecho hasta ahora, u sub n es el producto de las f sub n que hemos encontrado por las e sub n que hemos encontrado. Esto, por supuesto, para todo n en los enteros positivos. Cada una de estas satisface las condiciones de borde homogéneas por construcción. Hemos hecho así. Entonces, ¿qué falta? Falta hallar U de X, Y, es decir, la solución de todo el problema que satisfaga también la condición sobre el lateral derecho. Entonces, de nuevo, aplicamos una versión infinita de superposición. Escribimos esta U como una serie donde sumamos todas las U sub n. U sub n era hicimos una combinación lineal de todas estas eh, para no confundir, claro. Voy a llamarle a n asterisco. No es muy original, pero funciona. A n asterisco.
Aquí está. Bien, es decir, esto es n asterisco por, le voy a escribir simplemente, este 2a lo voy a omitir, siempre, y este b sub n también lo voy a omitir, porque simplemente salen del producto y voy a poner o absorbido por este a sub n asterisco. Entonces tengo a sub n asterisco por el doble del seno hiperbólico de n pi x tercios. Porque b sub n era b sub n por el seno de n pi y tercios. Este b sub n, de nuevo, supongo que es un factor de asterisco. El seno de n pi y tercios. Entonces voy a sustituir ahora x por 0 y y es la función que nos da el valor de u en el borde derecho. Esto es la función, lo he llamado como f. Es decir, de y, que es esta función. Y aquí no hace tanta falta verla de forma explícita. Entonces, evaluando x en 0, tengo este seno hiperbólico acá. 0. Evaluado en 0. Pues la suma de n igual a 1 infinito a sub n asterisco 2 por el seno hiperbólico de 0. Profe, ¿Sí? esa condición aparecía en el enunciado, pero con u cuando x es 2 y y no es y. X es 2. No, cuando x es 0. Ajá. 2. Sí, porque es en el extremo derecho. Este es el seno hiperbólico de, no, el seno hiperbólico de 0. Pero eso en realidad no importa mucho. Porque este es el seno hiperbólico de n pi Profe, una pregunta. ¿Se me escucha? sí, sí. ¿No debería la constante a sub n absorber al 2 que multiplica el seno hiperbólico? Mm, sí. Bien, podemos escribirlo así también. Pero la misma cosa. El asunto es que, fíjense, ahora cuando evalúo en x igual a 2, obviamente para cada n el seno hiperbólico de n 2 pi tercio es una constante. Entonces aquí, esto es una constante que puedo llamar bn asterisco. La suma de 1 hasta infinito. Sí, profe, pero los anteriores ejercicios estaba considerando directamente el seno hiperbólico, entonces por eso me causa un poco de confusión eso, porque después si se Claro, sí, utiliza es así, sí se puede precisamente por ese cambiar un doble. poco. Sí, porque Disculpa. lo que se obtiene es el doble del seno hiperbólico.
Entonces, claro, si uno multiplica 2 por la n asterisco. Entonces tenemos eh, esta serie que es la serie de Fourier de seno de esta f de y. La serie de Fourier de seno de y que, como recordarán, era una función cuya gráfica regular está definida de esta manera: la y entre 0 y 1 y 2 menos y entre 1 y 2. Bien, 2 menos y. Y esto pues, nos indica cómo calcular este b sub n asterisco, que es simplemente 2 sobre la longitud del intervalo, que es 3, la integral de 0 a 3 de f de y por el seno de y tercio. Este b sub n asterisco es 2n asterisco por, bueno, vamos a escribirlo acá, 2an asterisco por el seno hiperbólico de n pi 2 tercios. Hiperbólico pi 2 tercios por esta integral. El alto del rectángulo. El rectángulo era 2. Es bien dibujado. No, el alto era 3. Bueno, acá 3 medios y acá 3 medios. Acá 3. Entonces aquí tendría eh, medios. Copió mal en algún punto. Y seguro no me fijé hasta ahora. A ver, en 3 medios. No, tiene que ser 1. Tengo que calcular las cosas. Pero, 1,
Entonces, dos tercios. Y ya, em, lo que haga un triángulo, obviamente tiene pendiente negativa. Bien, claro. Ya, pero un momento que estoy sacando las cuentas. Sería más bien. Medio.
Bueno, ya arreglé la función. Eso es lo que yo quería. A ver, entonces, 2a n asterisco por seno hiperbólico de n y 2 tercios. Y 2 tercios por la integral de 0 a 3 de f de y, de coseno de n pi y tercios. Entonces, puedo calcular este n asterisco para cada n, que simplemente em, tengo 2 tercios por, si ustedes toman este 2, como había dicho antes, no, absorbido por este n asterisco, por fácil, eh, mira cómo está. Este n asterisco entonces, 2 tercios por 1 sobre el seno de n y 2 tercios. La integral de 0 hasta 3 de y por el seno de n pi y tercio. Y esta integral, por supuesto, tiene que dividirla en dos, dependiendo de la definición de la función. Y ya está. Ven que el problema, a pesar de que cambian las condiciones, es casi igual. Ustedes van a poder continuar si quieren hacer esa integral explícitamente, pero déjate, alguien que no se le escucha ni se le ve la pantalla. Que no sé si ya se resolvió esa situación. No, no, ¿me oyen? Sí, sí se le escucha. Ya se ve, está resuelto el problema, ya se ve la pantalla. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, eh, entonces, lo que hemos visto en realidad es un método que, poderoso, el método este, tiene limitaciones. Eh, pero sirve en los casos que hemos visto. Eh, ya,
es más o menos lo mismo siempre. Deben haberse dado cuenta. Para la variable, eh, calcular las segundas derivadas parciales que dan como resultado tomando la constante de separación, dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, lineales, eh, sencillas de resolver. Eh, bueno, en segundo orden, en el mejor de los casos, porque cuando tenemos la ecuación del calor, nos queda de, la ecuación son segunda derivada. Nos queda, Profe, yo tenía una pregunta. dígame, Para resolver estos perdón, ejercicios al revés, el calor es una sola vez. Ahí y nos queda de usted orden dijo que 1. Sí, dígame. la constante K, ¿Qué pasó? Bueno, bastante acá. o sea, para depende de las condiciones de borde que nos den, Sí. dependería de eso o cómo le resolvemos para. Lo que debe hacer es estudiar el caso en cada problema, ir resolviéndolo paso a paso. ¿Sí? No debe Ya, simplemente, ¿y cómo selecciono o sea, ¿y cómo selecciono qué do tengo que resolver? Si resuelvo la que depende de X o la que depende de Y, según la que tenga más datos de condiciones de borde. sí. Hay una que tiene dos datos en este tipo de problemas, en el problema, estos problemas de división. Y una que tiene dos, sabemos cuánto vale en ambos bordes. Y otra que sabemos cuánto vale en uno. Ya sabemos cuánto vale, digamos, sabemos que es, por ejemplo, en el caso en que las condiciones son todas homogéneas, salvo en el borde superior, sabemos que f es cero en los extremos de x. Entonces, resolvemos primero f. En este otro ejemplo, sabemos que g es cero en los extremos de y. Resolvemos este primero, la de g. De eso depende, justamente. Pero entonces decía que en realidad estos problemas son, más o menos todos tienen la misma solución. Esto del método de separación de variables para resolver problemas en una dimensión espacial o en dos dimensiones espaciales, y en la ecuación de Laplace. En el caso de onda tenemos dos EDO de segundo orden, en el caso de Laplace también, en el caso de calor tenemos una EDO de orden 1 y una de orden 2. No tenemos, em, no tenemos mayor cosa tampoco. Un método útil y bueno, vamos a ver hasta acá por las limitaciones de tiempo del curso. Em, en cursos posteriores o incluso en algunas personas están viendo en paralelo cursos donde aprenden otros métodos numéricos, por ejemplo, para resolver ecuaciones en derivada parcial. Y eso es otro tema. Vamos a hacer un ejemplo que habíamos hecho en la clase, ¿qué clase fue? Se hace una o dos clases máximo. Vimos un ejemplo de cómo resolver la ecuación del calor con condiciones de frontera no homogéneas. Ahí lo que había que hacer era eh, dividir el problema en dos. Una parte del problema de resolver la etapa eh, no estacionaria, digamos, del problema.
y otra parte que fuera la solución de la etapa estacionaria. La etapa no estacionaria. La solución de la etapa no estacionaria le llamamos solución transiente. Bueno, vamos a mirar un ejemplo concreto de un problema de conducción de calor cuando las condiciones de borde no son homogéneas. Para resolver el problema, tiene una varilla de 6 metros de largo y el material tiene constante C igual a 4. Tiene constante de difusividad térmica C igual a 4. El extremo derecho se mantiene a temperatura constante de 10 grados centígrados y el izquierdo a 20 grados centígrados. Tenemos una función por otro lado que nos da la distribución inicial de temperatura. La temperatura inicial U de x0 está dada por esta parábola. ¿Sí? Vamos a dar unos 5 minutos y continuamos con este problema acá planteado. Me pregunta por acá si se escucha. No se escucha. Bueno, en ese momento creo que no escuché. A ver, bueno, eh, vamos a hacer una pausa. Sí, y continuamos. Bien, digamos. Recuerden, de lo que se trata en este caso es de encontrar una función que depende de x y del tiempo. X, en este caso en el intervalo 0, 6, y t en el intervalo 0, infinito, es decir, t es mayor o igual que 0, que satisfaga estas condiciones. En primer lugar, debe satisfacer desde luego la ecuación del calor, es decir, la derivada parcial de u con respecto del tiempo debe ser igual a 4 por la segunda derivada parcial de u con respecto de x. Debe satisfacer mis condiciones de frontera.
y debe satisfacer la condición inicial. Antes de continuar, y quería comentar algo eh, sobre pruebas y sobre el examen. Recuerdo haberles dicho que escanearan bien sus resultados. Y entre esas recomendaciones que les di para escanear bien, igual hubo gente que entregó cosas casi ilegibles. Y bueno, tuve que hacer un gran esfuerzo por entender lo que estaban diciendo. Que les había dicho, miren, si no puedo leer lo que tiene escrito ahí, tiene cero. No. Y hubo algunos casos en los que traté los que hice mi mejor esfuerzo por tratar de entender lo que tenía escaneado. Había casos que eran insalvables, había casos en que simplemente no se veía nada y ahí no había nada que hacer. Pero había casos en los que se podía entender un poquito. Entonces, pues, bueno, traté de ver con cuidado. Hubo un caso en que alguien hizo algo que dije expresamente no hicieran, que era escanear horizontalmente. Y ya tenía cero directamente, porque yo dije, seguir las instrucciones, no siguen las instrucciones en lo más básico. Y también, recuerden, la primera pregunta del examen, la primera pregunta de la prueba 1, decía literalmente, encuentre la transformada de Fourier de esta función por tal método. Y el método era derivar dos veces, escribir la primera derivada usando función de escalón unitario. Por lo tanto, la segunda derivada iba a ser como una delta. Y tenían la transformada de delta eh, total. Bueno, y la instrucción estaba muy clara. Hágalo así, de esta forma. Así todo el mundo lo hizo de esa forma, pero salve, excepciones que han sido muy pocas. Si no lo hizo de esa forma, sino que lo hizo calculando la integral y no sé qué, cero. Yo le estoy preguntando por esa forma en específico y se lo estoy indicando ahí. Si yo le dejo libre esa pregunta, le digo, calcule como a usted le parezca mejor, está bien. Voy a calcularlo como le parezca mejor. Pero si le digo, use esto, yo estoy interesado en preguntar, al hacer esa pregunta, si conoce ese método en particular. Si lo hace de otra manera, pues no está respondiendo a la pregunta. Fíjese, eh, es lamentable, pero bueno, si hay un conjunto explícito de instrucciones, no tiene que seguir ese conjunto de instrucciones. Puede ser lo que uno quiera. Y eso es algo que deben tomar en cuenta ya para el segundo examen sería, para el segundo control también, pero eh, realmente no estuvo bien. Es decir, eh, no, si uno no responde a la pregunta concreta que le hacen en el examen, y esa pregunta incluye las condiciones, si hay instrucciones sobre cómo hacerlo, si hay una instrucción específica, hágala siguiendo tal método, y la persona lo hace de otra forma, no está respondiendo a la respuesta. Porque al que plantea la pregunta le interesa saber si la persona que está respondiendo el examen domina ese método en particular.
Si lo hace por otro método, no, eso es imposible de evaluar. Puede que esté bien la respuesta, está mal respondida la pregunta de todas maneras porque la pregunta era muy concreta. Hágalo de esta forma. ¿Usted sabe hacerlo de esta forma? Hágalo de esta forma. Si lo hace de otra forma, es como si me estuviera diciendo, mire, vamos a hacer de esta manera que usted lo pide, pero vamos a hacer de esta otra manera. Bueno, mire, y lamentablemente eso, no, esa no es la pregunta que yo hice. Estoy contestando la pregunta que hice, mire, no. Sí, eh, esas cosas no tendría yo que estarlas aclarando a esta altura. Así que sí, siempre hay que ser. Bien, entonces estábamos resolviendo que, a ver, ¿qué dice acá? Tiene la 16, sí, no, cuatro, yo había sacado las cuentas, 4. Y si había sacado las cuentas con 4, pues sale mucho mejor escribir aquí 2. Una constante 2. Entonces, en este caso, bueno, estamos haciendo una suposición. Estamos suponiendo que cuando ya el tiempo pues, ha sido suficientemente largo, la distribución, el flujo de calor ha cesado y tenemos una función v que describe la situación en ese momento que solo depende de x y ya no depende de t, porque el flujo de calor es cero y ya la temperatura no está variando en el tiempo. Bien, vamos a resolver este problema. Vamos a decir que u de xt es w de xt más v de x, donde b en 0 es 20, porque fíjense que el extremo izquierdo, donde está el 0, se mantiene constantemente igual a 20 grados. El extremo derecho se mantiene constantemente a 10 grados. V es una función que no depende de t, ni de las condiciones iniciales. Y este V pues también satisface la ecuación del calor. Es decir, que la derivada con respecto de t de esta función es igual a 4 veces la segunda derivada con respecto de b de esta función. Pero esta función no depende de t. Así que tengo
y esa derivada es 0. Y por lo tanto la segunda derivada de v con respecto de x es 0. De acá, vemos que v es una función afín, una función de la forma x, b, siendo v en 0 igual a b. Y sabemos que v en 0 es 20. Tenemos que v es igual a 20. Ahora evaluamos v en 6. A 6, 20. Ahí la función vale 10. Entonces tenemos que A es 10 menos 20 sextos, entonces esto es menos 5 tercios. Y así tenemos nuestra función v identificada explícitamente como hicimos en el caso general. Menos 5 tercios de x más 20. Entonces fíjense, por otro lado, pues tenemos que la función la ecuación del calor es esta. U era igual a W más V. Lo que estamos derivando con respecto a T es W más V. 4 W más V, segunda derivada con respecto de X. Esta segunda derivada de V con respecto de X es 0. Entonces, acá, y la derivada con respecto de T también. Entonces acá tenemos que, lo que debemos resolver es la ecuación del calor, pero para la función W. Entonces, observen que W de xt es U de xt menos V de x. La manera en la que hemos definido la estimación que hemos hecho para U. Entonces, acá derivamos estas condiciones. Tenemos que W de 0t es U de 0t menos V en 0. Y esto está planteado de manera que esta resta sea 0. U en 0t era extremo izquierdo, era 20. Estaré volteando los extremos, a ver. No, derecho, exacto. El izquierdo estaba 20, el derecho estaba 10. U en 0t era 20, U en 0 es 20. La diferencia es 0. Miro por extremo. U en 6t era 10, U en 6 era 10. O sea, las condiciones sobre W son homogéneas, porque justamente W está escrita de manera que eso ocurra. W de x0 es U de x0 menos V de x. U de x0 pues era x menos 3 al cuadrado. Entonces, y V de x era menos 5 tercios de x más 20. Entonces 5 tercios de x menos 3 al cuadrado más 5 tercios de x. Entonces, todo está ahora en resolver
resolvemos este problema. Resolvemos la ecuación del calor para W con las condiciones de frontera que hemos encontrado, condiciones de Dirichlet homogéneas, y con la condición inicial x cuadrado W en x0 igual a x cuadrado menos 13, en este caso tengo 13 tercios de x, menos 11 para todo x en el intervalo 0, 6. Y este problema, pues ya lo sabemos resolver. Cuando resolvemos este problema, usando separación de variables, resolver por separación de variables obtenemos una vez resuelto ya la solución para cada n, aplicando superposición para encontrar la W que satisface la ecuación en la condición inicial, y a menos bien, ya. Es una constante igual a 4, constante de difusividad, y de hecho que era 2. Aquí me queda a su n, por igual a menos 4n cuadrado pi cuadrado t, dividido para el cuadrado de 6 por el seno de n pi x sextos, multiplicando, por acá me queda menos un noveno, me queda menos n cuadrado pi cuadrado t, novenos, por el seno de n pi x sextos. Y tengo que u en x0 es f de x menos v de x, es x cuadrado menos 13 tercios de x menos 11. Y eso es igual a, si evalúo en t igual 0, e a la menos n cuadrado pi cuadrado t novenos es 1 simplemente. Entonces esta es la suma de 1 hasta infinito de a sub n por n pi x sextos. Y estos a sub n pues son simplemente coeficientes de Fourier de la serie de seno de esta función. Es decir, a sub n se halla calculando esta integral, que es fastidiosa de calcular, por supuesto, porque fíjense que calcular la integral de seno, la integral de 13 tercios de x por seno, y la integral de x cuadrado por seno. Y estas dos últimas, aunque es algo que hemos hecho muchas veces, pues, es una integral que se hace por partes. En un caso, doble integración por partes. Entonces, realmente hacerlo es un poco largo y tedioso. Entonces tenemos que u de xt es v de x, porque tenía, a ver, era menos 5 tercios de 20. Este es v.
Y acá sumamos la serie que tuvimos más arriba con los coeficientes, viendo por supuesto, que estos son los coeficientes de Euler-Fourier, a su n que tenemos acá. Bueno, tenía solo la serie. A ver, serie, mira, n cuadrado, pi cuadrado, t aquí en noveno, el seno de x sec. Y esta era la solución. Y esto a su n son esto. Bien, este es un ejemplo, un caso concreto. Simplemente lo que estamos haciendo en el fondo es tomar una función f, una función f, y los números de los intervalos del problema, y que ya resolvimos la clase pasada, introducirlo acá. Pero fíjense, hasta ahora hemos tiempo de hacer, bueno, creo que me alcanza el tiempo. Vamos a ver. Lo que quiero es interrumpir el problema y dejarlo interrumpido, porque ya no tenemos más clases de teoría. Está la clase de pero sería un poco raro interrumpir un problema acá y continuarlo en ese texto. Veamos ese problema. Problema de conducción de calor con condiciones de Neumann no homogéneas. Hemos trabajado con condiciones de Dirichlet. Acabamos de ver un ejemplo de cómo se resuelve un problema con condiciones de Dirichlet no homogéneas. Recuerden que las condiciones de Neumann eran condiciones sobre las derivadas parciales de la función 1. Supongamos que queremos resolver en este caso y este problema. Y voy a tomar la constante igual a 1 de difusividad. Voy a tomar a x variando en el intervalo 0,1. Y tenemos que la derivada parcial de u con respecto a x en 0t es 0. Y la derivada parcial de u con respecto a x en 1t es igual a 2. ¿Para? Esto todo t mayor o igual que 0. Y estas son, por supuesto, las condiciones de borde. Y tengo la condición inicial u de x 0, es decir, u de x en tiempo t igual 0, es 0 para todo x entre 0.
Entonces, lo que vamos a hacer es escribir ahora como una función que depende de x y de t, una función que describe la fase estacionaria, digamos, del problema, más una función que depende solo de x, que depende solo de t. Entonces, observemos. No, no, homogéneo. Hemos trabajado con condiciones de Neumann homogéneas. A ver, quisiera dejar esta para la hora de práctica. Ya que no hemos avanzado tanto en este, vamos a hacer primero condiciones homogéneas. Fácil. Entonces, fíjense, vamos a resolver este problema. Vamos a resolver un poco más general. Y esta ecuación. Tengo la ecuación del calor, un intervalo 0L. Pero primero vamos a tomar estas condiciones sobre la derivada parcial de U con respecto a X homogénea. Esto es una función de que no la especifiquemos. De nuevo, lo que vamos a hacer en este caso es usar separación de variables. Suponemos que U de xt es una función f de x por una función g de t. De acá, desde luego, haciendo las cosas como las hacemos habitualmente. Acá nos va a quedar un par de ecuaciones. Tenemos por un lado f segunda de x menos, voy a llamar a esta constante alfa,
quede t igual a 0. Y tenemos g' de t menos alfa por c de t igual a 0. Alfa es la constante de separación. Tratando de resumir un poco el método porque lo hemos visto un montón de veces, ya tenemos una idea de cómo funciona. No sé, alfa no puede ser 0 y no puede ser mayor que 0 porque nos lleva a la solución trivial. Algo que ustedes pueden chequear. Directamente voy a resolver la ecuación 1 con alfa menor que 0. Vamos a tomar alfa igual a menos gamma cuadrado, siendo gamma un número real distinto de 0. Entonces ya sabemos que tenemos una ecuación de ese tipo, que es segunda de x alfa menos gamma cuadrado. O sea que tenemos gamma cuadrado alfa f de x. Entonces tengo f segunda de x más gamma cuadrado de f de x igual a 0. Acá tengo esta solución. F de x es a por el coseno de gamma x, b por el seno de gamma x. Aplicamos las condiciones iniciales. Dando las condiciones iniciales tenemos que, y de nuevo voy a resumir un poco porque son las condiciones de Neumann. Usado antes. Una pregunta, profesor. Sí, sí, Perdón. Ahí la respuesta f de x igual al seno hiperbólico también sería equivalente. ¿O no? bueno, Abajo, recién en donde puse f de x igual a coseno de alfa x más b seno de alfa x, ah, la respuesta f de x igual a seno hiperbólico sería equivalente. a ver, seno hiperbólico es una solución de esta ecuación. Ujú. Yo tengo las soluciones fundamentales de coseno y seno. El seno hiperbólico vemos cuando tenemos exponenciales, pero acá no tenemos exponenciales. A ver. Em, más cero. La derivada del seno hiperbólico es el seno. Sí, estoy sumando. Bien, entonces, bien, las condiciones iniciales, en este caso son de Neumann, es decir, son derivadas. Fíjense que en primer lugar tenemos que la derivada de u con respecto a x en 0t, f' 0 por g de t. Eso nos está diciendo el problema, que es 0. Entonces tenemos que f' de 0 es 0. Esto es para todo t. Y g no puede ser constantemente igual a 0. Por otro lado, de la misma forma sabemos que f' en L es 0. Nosotros no hemos aplicado estas condiciones. Entonces tenemos que derivar esta solución general. ¿Y qué nos da? Da b por gamma por el coseno de gamma x menos a por gamma
por el seno de gamma x igual a 0. Eh, 0 es 0. Prima en 0 es de gamma. Y esto es igual a 0. Y aquí tengo, como gamma no es 0, b es 0. Ahora miro f' en L. Eso es menos a por gamma, por el seno de gamma x. Entonces, a no puede ser 0. Y tengo que el seno y gamma no es 0. Tengo que el seno de gamma x es 0. Y aquí tengo pues, que gamma sub n y sub n dividido para L, siendo n un entero positivo. Entonces, tengo mi f sub n. Sub n de x es a sub n por el coseno de n pi x dividido por L. Ahora, vamos a querer resolver la otra ecuación. Para cada n, ahora resolvemos. Prima de t se le prima sub n menos alfa, pero alfa es menos n cuadrado pi cuadrado dividido para L. Entonces, más n cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado por la constante del material, que era C. El material de la raíz de C en realidad. C por G sub n de t igual a 0. Acá debemos notar, tenemos una ecuación diferencial ordinaria, lineal, y esta tiene la siguiente solución. Aplicando separación de variables, el hecho de que esta es una ecuación de variables separadas ordinarias. Esa es la manera más, las ecuaciones diferenciales ordinarias más sencillas son estas. Tenemos que G sub n tiene la solución B sub n por L menos Kn cuadrado pi cuadrado por T sobre L cuadrado para todo n z más. ¿De dónde? Para cada n tengo U sub n igual a U sub n de x, U sub n de t, K sub n por B sub n por el coseno de n pi x de L voy a la menos k n cuadrado pi cuadrado t entre L cuadrado. Ahora, me falta, todavía me queda un poquito de tiempo y creo que es suficiente para terminar de mostrar cómo resolver esto. Me falta encontrar una solución que satisfaga la condición inicial. Para ello, aplico superposición, sumo todas estas U sub n, lo cual me genera una serie. N igual 0 hasta infinito. 0, esto no es 0. Sería entonces n desde 0. Y tomo n desde 0. Porque
cero, el término que estoy tomando no se anula. Todos los casos anteriores que he visto, el término para n igual a 0, 0. Eso como uno. Pero acá en cero tengo coseno de n pi x entre L, que es 1, y a la menos kn cuadrado por t sobre L cuadrado, que es 1 también. Entonces tengo algo ligeramente distinto. Así que voy a tener una serie de cosenos acá. Tengo esta solución. Tengo a sub n, b sub n, esto lo voy a llamar a sub n, por el coseno de n pi x dividido para L, por a la menos kn cuadrado, pi cuadrado t dividido por L. Entonces, tengo una condición inicial. Y, no, de mirar eso, medios más suma de infinito, s sub n, por cuadrado, pi cuadrado t dividido. Y a cero medios simplemente se sub 0. Escribir todo como estamos acostumbrados. Entonces tenemos una condición inicial. Y la siguiente forma. Tengo un x0, una función f que conozco. Y cuando vuelvo al 0, aquí tengo. Y esta parte donde me aparece la exponencial es 1. 0 medios más la suma de 1 infinito de c sub n por el coseno de n pi x dividido L. Y esto obviamente es una serie de cosenos. Serie de Fourier de coseno de la función f de L. Así que esto c sub n lo calculo como se calculan los coeficientes de Euler Fourier de una serie de cosenos. Así que aquí tengo 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x por el coseno de n pi x entre L de x para n mayor o igual que 1, porque ese sub 0 ya lo tengo. Y pues, simplemente calculando estos coeficientes tengo esta serie que es lo que me da la. Es ligeramente distinto, pero no es tan distinto a lo que hemos hecho. Disculpen la prisa en este último tramo, pero ya se me está acabando el tiempo. Bien. Tenemos entonces una hora más de SP. Esta hora de SP, vamos a comenzar en un rato. Ya que acabamos de ver cómo resolver la ecuación del calor en Neumann genes. Vamos a ver un par de cuestiones. Este último problema, vamos a mirar qué pasa cuando tenemos función homogénea. Y ya, ahí tenemos definido ya cubierta. Cubierta podemos hacer un par de problemas más antes de la o después, ¿entienden? Porque la prueba es el lunes. Sí valdría la pena ver algunos ejemplos más, pero ya más teoría no hay. Bien, entonces vamos a terminar acá. Seguimos en unos minutos en el segundo.